En el camino se incorporaron otras, y cuando llegaron a la tienda de Heréndira habían integrado una comparsa bulliciosa. Entraron sin anunciarse, espantaron a golpes de almohadas al hombre que encontraron gastándose lo mejor que podía el dinero que había pagado, y cargaron la cama de Heréndira y la sacaron en andas a la calle. «¡Esto es un atropello!», gritaba la abuela. «¡Cáfila de desleales, montoneras!», y luego contra los hombres de la fila. «¿Y ustedes, pollerones, dónde tienen las criadillas que permiten este abuso contra una pobre criatura indefensa? ¡Maricas!», siguió gritando hasta donde la voz le daba, repartiendo tramojazos de báculo contra quienes se pusieran a su alcance, pero su cólera era inaudible entre los gritos y las rechiflas de la muchedumbre. Heréndira no pudo escapar del escarnio porque se lo impidió la cadena de perro con que la abuela la encadenaba de un travesaño de la cama desde que trató de fugarse. Pero no le hicieron ningún daño. La mostraron en su altar de marquesina por las calles de más estrépito, como el paso alegórico de la penitente encadenada, y al final la pusieron en cámara ardiente en el centro de la plaza mayor. Heréndira estaba enroscada, con la cara escondida pero sin llorar, y así permaneció en el sol terrible de la plaza, mordiendo de vergüenza y de rabia la cadena de perro de su mal destino, hasta que alguien le hizo la caridad de taparla con una camisa. Esa fue la única vez que las vi, pero supe que habían permanecido en aquella ciudad fronteriza bajo el amparo de la fuerza pública hasta que reventaron las arcas de la abuela, y que entonces abandonaron el desierto hacia el rumbo del mar. Nunca se vio tanta opulencia junta por aquellos reinos de pobres. Era un desfile de carretas tiradas por bueyes, sobre las cuales se amontonaban algunas réplicas de pacotilla de la parafernalia extinguida con el desastre de la mansión, y no solo los bustos imperiales y los relojes raros, sino también un piano de ocasión y una vitrola de manigueta con los discos de la nostalgia. Una recua de indios se ocupaba de la carga, y una banda de músicos anunciaba en los pueblos su llegada triunfal. La abuela viajaba en un palanquín con guirnaldas de papel, rumiando los cereales de la faltriquera a la sombra de un palio de iglesia. Su tamaño monumental había aumentado, porque usaba debajo de la blusa un chaleco de lona de velero, en el cual se metía los lingotes de oro como se meten las balas en un cinturón de cartucheras. Heréndira estaba junto a ella, vestida de géneros vistosos y con estoperoles colgados, pero todavía con la cadena de perro en el tobillo. «No te puedes quejar», le había dicho la abuela al salir de la ciudad fronteriza. «Tienes ropas de reina, una cama de lujo, una banda de música propia y 14 indios a tu servicio. ¿No te parece espléndido?» «Sí, abuela». «Cuando yo te falte», prosiguió la abuela, «no quedarás a merced de los hombres, porque tendrás tu casa propia en una ciudad de importancia. Serás libre y feliz». Era una visión nueva e imprevista del porvenir. En cambio, no había vuelto a hablar de la deuda de origen, cuyos pormenores se retorcían y cuyos plazos aumentaban a medida que se hacían más intrincadas las cuentas del negocio. Sin embargo, Heréndira no emitió un suspiro que permitiera vislumbrar su pensamiento. Se sometió en silencio al tormento de la cama en los charcos de salitre, en el sopor de los pueblos lacustres, en el cráter lunar de las minas de talco, mientras la abuela le cantaba la visión del futuro como si la estuviera descifrando en las barajas. Una tarde, al final de un desfiladero opresivo, percibieron un viento de laureles antiguos,
y escucharon piltrafas de diálogos de Jamaica, y sintieron unas ansias de vida y un nudo en el corazón, y era que habían llegado al mar. «Ahí lo tienes», dijo la abuela, respirando la luz de vidrio del Caribe al cabo de media vida de destierro. «¿No te gusta?» «Sí, abuela». Allí plantaron la carpa. La abuela pasó la noche hablando sin soñar, y a veces confundía sus nostalgias con la clarividencia del porvenir. Durmió hasta más tarde que de costumbre, y despertó sosegada por el rumor del mar. Sin embargo, cuando Heréndira la estaba bañando, volvió a hacerle pronósticos sobre el futuro, y era una clarividencia tan febril que parecía un delirio de vigilia. «Serás una dueña señorial», le dijo, «una dama de alcurnia venerada por tus protegidas, y complacida y honrada por las más altas autoridades. Los capitanes de los buques te mandarán postales desde todos los puertos del mundo». Heréndira no la escuchaba. El agua tibia perfumada de orégano chorreaba en la bañera por un canal alimentado desde el exterior. Heréndira la recogía con una tótuma impenetrable, sin respirar siquiera, y se la echaba a la abuela con una mano mientras la jabonaba con la otra. «El prestigio de su casa volará de boca en boca desde el cordón de las Antillas hasta los reinos de Holanda», decía la abuela, «y ha de ser más importante que la casa presidencial, porque en ella se discutirán los asuntos del gobierno y se arreglará el destino de la nación». De pronto el agua se extinguió en el canal. Heréndira salió de la carpa para averiguar qué pasaba, y vio que el indio encargado de echar el agua en el canal estaba cortando leña en la cocina. «Se acabó», dijo el indio, «hay que enfriar más agua». Heréndira fue hasta la hornilla donde había otra olla grande con hojas aromáticas hervidas. Se envolvió las manos en un trapo y comprobó que podía levantar la olla sin ayuda del indio. «Vete», le dijo, «yo echo el agua». Esperó hasta que el indio saliera de la cocina. Entonces quitó del fuego la olla hirviente, la levantó con mucho trabajo hasta la altura del canal, y ya iba a echar el agua mortífera cuando la abuela gritó en el interior de la carpa: «¡Heréndira!». Fue como si lo hubiera visto. La nieta, asustada por el grito, se arrepintió en el instante final. «Ya voy, abuela», dijo. «Estoy enfriando el agua». Aquella noche estuvo cavilando hasta muy tarde, mientras la abuela cantaba dormida con el chaleco de oro. Heréndira la contempló desde su cama con unos ojos intensos que parecían de gato en la penumbra. Luego se acostó como un ahogado, con los brazos en el pecho y los ojos abiertos, y llamó con toda la fuerza de su voz interior: «Ulises». Ulises despertó de golpe en la casa del Naranjal. Había oído la voz de Heréndira con tanta claridad que la buscó en las sombras del cuarto. Al cabo de un instante de reflexión, hizo un rollo con sus ropas y sus zapatos y abandonó el dormitorio. Había atravesado la terraza cuando lo sorprendió la voz de su padre. «¿Para dónde vas?». Ulises lo vio iluminado de azul por la luna. «Para el mundo», contestó. «Esta vez no te lo voy a impedir», dijo el holandés. «Pero te advierto una cosa. A donde quiera que vayas te perseguirá la maldición de tu padre». «Así sea», dijo Ulises, sorprendido y hasta un poco orgulloso por la resolución del hijo. El holandés lo siguió por el Naranjal enlunado con una mirada que poco a poco empezaba a sonreír. Su mujer estaba a sus espaldas con su modo de estar de india hermosa.